Listo. Listo, voy arrancando entonces. Bueno, buenos días, yo soy Silvana Bahamón, Fellow de Retina y Vitrio y vengo a hablarles hoy de pérdida súbita de la visión por oclusiones venosas. Para empezar, es importante tener en cuenta que es una causa común de pérdida de visión en mayores y es la segunda enfermedad vascular retiniana más común después de la retinopatía diabética. Hablando un poco de la epidemiología, en cuanto a la oclusión de la vena central de la retina, por lo general afecta por igual a hombres y a mujeres y se presenta predominantemente en personas mayores de 65 años. En esta población generalmente está asociada a enfermedades como hipertensión y diabetes y en personas menores de 65 años puede tener una etiología o hipercoagulante o inflamatoria. Algunos estudios reportan que la prevalencia de esta oclusión es de menos de 0,1 hasta 0,4%. Suele ser una enfermedad unilateral, sin embargo, el riesgo anual de desarrollar este tipo de enfermedad en el otro ojo es del 1% y está descrito hasta un 7% a 5 años después de haberse presentado en el primer ojo. Menos del 10% suelen ser bilaterales, y está descrito en la literatura un rango desde 0,4 hasta 43% en algunos estudios, que la consideran pues como una enfermedad que puede presentarse bilateral. En cuanto a las oclusiones de rama, al igual que la oclusión de vena central es igual en hombres y mujeres, solo que esta es mucho más frecuente, se presenta de 2 a 6 veces más. Tiene una prevalencia del 4,42 por cada 1.000 adultos y en algunos estudios australianos se ha sugerido una prevalencia del 0,7 en pacientes menores de 60 años, de 1,2 en pacientes entre 60 y 69 años, de 2,1% en una población entre 70 y 79 años y llega a aumentar hasta un 4,6% en pacientes mayores de 80 años, es decir, aumenta con la edad. En el mundo se ha descrito 13,9 millones de personas que sufren de oclusiones de rama. También está asociado especialmente con hipertensión y aterosclerosis y pues las décadas de la vida en la que más se presenta es entre la sexta y la séptima década. Solo el 5 al 6% de los pacientes al inicio del cuadro clínico de la oclusión de rama tienen oclusiones en ambos ojos y a lo largo del tiempo pueden llegar a ser hasta el 10% de los pacientes que presenten una presentación bilateral. A largo plazo, en Estados Unidos se ha reportado en el 2008 una incidencia a 15 años de 500 casos nuevos en oclusiones de vena central por cada 100.000 habitantes, y en el caso de las oclusiones de rama de 1.800 casos por cada 100.000 habitantes. Hay algunos estudios que se han realizado en México donde se ha observado que la mayoría de las oclusiones vasculares eh, corresponde a las oclusiones de rama, que está descrito de un 56,8%, y las oclusiones de vena central en un 43,2%, siendo el rango de edad de presentación entre de 26 años hasta 86 años, con un promedio de 64,4 años, que sí nos da para lo que habíamos hablado de que se presenta más o menos hacia la sexta década de la vida. La incidencia ajustada por edad se habla de 2,76 por cada 100.000 habitantes y ajustada por edad y por sexo, en hombres se habla de 3,2 por cada 100.000 habitantes y en mujeres de 2,3 por cada 100.000 habitantes, teniendo un mayor riesgo en el caso de los hombres, el grupo de edad entre 80 y 84 años y en el caso de las mujeres entre 75 y 79 años. Sabemos que la discapacidad visual es más frecuente secundaria a las oclusiones de vena central que a las de oclusiones solamente de rama. Y en unos estudios que pues, son muy importantes en cuanto a los datos epidemiológicos, que es el Beaver-Dam, hablaban de una incidencia a 15 años de oclusiones de rama de 1,8 y de oclusiones de vena central de 0,5%, que correspondían con el estudio que le siguió, que fue el Blue Mountain Study, que hablaba de 1,6% a 10 años de oclusiones vasculares en general. Es importante saber que la principal causa de esta discapacidad visual es el edema macular.
Entrando un poco aquí ya en el tema, la clasificación, hay diferentes formas de hacerlo. Una es pues la anatómica, como ya he mencionado antes, está la oclusión de vena central y la oclusión de rama. La oclusión de vena central se llama así porque es una oclusión que ocurre en la lámina cribosa o próxima a ella, que es donde está llegando el paquete vascular de la vena y la arteria central de la retina. Y la oclusión de rama, que ya es un poco más adelante del tronco, digamos, central de la retina. Y hay también otro tipo que se describe más como parte de las oclusiones de vena central, que se llama la oclusión hemicentral, en donde se comprometen las ramas temporales y nasales al mismo tiempo y pues vamos a encontrar una alteración o superior o inferior. Se divide también en perfusión de no perfusión o de perfusión, entonces, o no isquémica o isquémica. Cuando hablamos de isquémicas, la clasificamos así cuando vemos zonas de no perfusión en el caso de la oclusión de vena central mayor a 10 diámetros de disco y en los casos de rama mayores a 5 diámetros de disco, las zonas de no perfusión. Las oclusiones de rama también se dividen en una rama mayor o principal o una rama macular. Cuando hablamos de una rama mayor o principal es cuando involucra una rama principal, como su nombre lo dice, es decir, temporal, nasal, superior o inferior. Y en los casos maculares son ramas mucho más pequeñas que se localizan, como vemos en la fotografía, en el área macular. En cuanto a su localización, está descrito en los mismos estudios que hablábamos de incidencia y epidemiológicos, describían que el lugar más importante y en donde más se presenta es la rama temporal superior, que está descrita hasta en un 66% de los casos, seguida de la oclusión de rama temporal inferior y algunas veces en las ramas nasales, aunque son muy raras estas presentaciones. En cuanto a su patofisiología, se basa principalmente en la tríada de Virchow, que como podemos recordar, sigue los principios para la trombogénesis, que son el daño de los vasos, la éstasis y la hipercoagulabilidad. En cuanto pues, a la arteria y la vena central de la retina, aquí vemos una fotografía muy bonita en donde vemos la lámina cribosa y la entrada de los vasos, en donde la vena y la arteria comparten la adventicia en el lugar donde tienen contacto. Al ir teniendo cambios con la edad, ateroscleróticos, la arteria empieza a comprimir la vena y esto ayuda a que se pueda presentar con mayor frecuencia la oclusión de la vena central. Esto pues también se relaciona a la proximidad de las dos y al espacio en el espacio el que atraviesan de la lámina cribosa, teniendo en algunos casos mucho mayor estrechamiento los vasos al pasar a través de ella. Al tener estos cambios ateroscleróticos, la arteria lo que hace es que disminuye la luz de la vena y esto genera turbulencias en el flujo sanguíneo y en algunos casos pues esto contribuye también a la formación de trombos. El daño que se da en la pared de las arterias genera una compresión y altera las propiedades reológicas de la vena central y esto pues también nos va a contribuir a que haya una éstasis del flujo sanguíneo. En el caso de la oclusión de rama, ocurre algo similar, pero en vasos más pequeños, en donde pues hablamos de los cruces arteriovenosos, donde generalmente se ha descrito en la literatura que el 60% de las personas tienen la arteria pasando por encima de la vena y por eso esto pues va a generar un aplastamiento de la pared de la vena. Esto lo vemos especialmente en la retinopatía hipertensiva, que pues la hipertensión, como hablábamos, es uno de los factores de riesgo más importantes. Recordemos que este signo, cuando vemos que la arteria aplasta la vena, se llama el signo de Ghon. Hay otras formas también de cruces arteriovenosos en donde en vez de tener una forma de cruz, tienen una forma de S o forma de U, en donde pues la arteriola está cruzando por encima de la vena y se conoce como el signo de Salus. Ya no tienen las arterias un ángulo recto, sino se convierte en un ángulo obtuso que genera compresión.
Dentro de los factores de riesgo, además de la hipertensión, se habla de la diabetes, de la aterosclerosis y del tabaquismo y de factores que contribuyan en la hiperviscosidad. La hiperviscosidad, recordemos que está dada principalmente por el hematocrito y en cuanto mayor sean los eritrocitos, pues más tienen tendencia a agregarse y adicional a esto, el fibrinógeno plasmático contribuye a que se agreguen más. En cuanto pues a la alteración de la hiperviscosidad, se han descrito muchas alteraciones, unas de ellas son las que están aquí en la lista que vemos en la siguiente tabla, en donde cualquier alteración de la cascada de la coagulación va a contribuir a que se produzca una alteración de un aumento de fibrina, que recordemos que es dado por que la trombina pues contribuye a que se forme del fibrinógeno a fibrina y esto pues aumenta el estado procoagulante y por ende pues va a generar alteraciones oclusivas. Adicionalmente, pues se han descrito otras alteraciones en donde hay alteración de la proteína C y proteína S de la coagulación y alteración en la producción de la antitrombina. En las oclusiones de rama tenemos, además de los factores de riesgo que ya mencionamos, el edema del disco, perdón, estoy hablando de la oclusión de vena central. Eh, Tenemos además la alteración del edema del disco, que puede también estar acompañado en algunos casos de glaucoma o de alteraciones vasculares que nos lleven a presentar esta alteración. También en casos en que veamos drusas del disco óptico y en casos de glaucoma, también donde vamos a tener una alteración importante en la lámina cribosa. Otras alteraciones que se describen son las alteraciones hematológicas e inflamatorias. Se han descrito otras alteraciones como la neuropatía óptica isquémica, que veamos una cabeza del nervio óptico muy inclinada también nos va a llevar a que el paciente tenga un mayor riesgo de presentar oclusiones de vena central. En los casos que haya un síndrome de tracción del disco, en algunos casos de pseudotumor cerebri, y en casos importantes como cambios bruscos de la presión venosa o intracraneal, como es el caso de maniobras de Valsalva. Esto también, una maniobra muy brusca, nos podría llevar a que el paciente presente oclusión de vena central. Las compresiones externas también del globo ocular, como en los casos de oftalmopatía tiroidea, en lesiones tumorales o en traumatismos craneales en donde hayan fracturas de órbita importantes. En cuanto a la clínica, la principal causa, como era el nombre de la presentación del día de hoy, es la pérdida súbita e indolora de la visión. Es muy importante indagar el tiempo de evolución en el que el paciente ha presentado esto, ya que esto va a ser importante en cuanto a su tratamiento. También se ha descrito que pueden presentar una pérdida gradual de la visión, es mucho menos frecuente y está más asociado en los casos de oclusiones de rama, en donde el paciente pues va a referir más una visión borrosa. En la clínica, al fondo de ojo, lo que vamos a encontrar típico es múltiples hemorragias intrarretinianas que pueden ser tanto superficiales como profundas y están descritas en forma de llama que van a comprometer los 4 cuadrantes. También vamos a ver, como se ve aquí en la fotografía, un sistema nervioso, un sistema venoso tortuoso y dilatado, y además hemorragias que se van a irradiar desde el nervio óptico, que van a tener una cantidad variable y se conoce esta apariencia específica que estamos viendo, la forma clásica de la oclusión de vena central que se llama sangre y trueno o sangre y llama. También en algunos casos podemos ver la inflamación de la cabeza del nervio óptico, en algunos casos en donde la hemorragia no es tan grande se le conoce como hemorragia en mancha o en astilla. También pueden presentar manchas blanco-algodonosas y algunos exudados que pueden estar peripapilares o siguiendo pues las arcadas vasculares. Es importante saber que antes de dilatar el paciente hay que fijarnos muy bien en el defecto pupilar aferente que va a estar presente específicamente en las formas isquémicas. Ya en las fases crónicas vamos a ver que ya no se va a ver tan agudo, digamos, tantas hemorragias y tantas alteraciones, sino lo que vamos a ver es un poco de atenuación arteriolar, va a persistir ligeramente la tortuosidad venosa
y podemos encontrarnos con otras alteraciones que se conocen como vasos colaterales, que son los que vemos aquí sobre la papila, que son dilataciones y tortuosidades venosas que persisten y que pues, en algunos casos pueden tener envainamiento también arteriolar y anomalías como pues, edema macular asociado y alteraciones pigmentarias en el área macular. También se ha descrito neovascularización, que es más frecuente en las formas isquémicas que en las no isquémicas, y se habla en las formas isquémicas que está presente hasta en un 50% de los casos. En el caso de las oclusiones de rama, la clínica es similar, pero como hablábamos, el paciente puede también tener una ligera alteración de su visión y pues la va a referir como visión borrosa. Ya si hay una alteración macular, el paciente sí nos va a presentar además un escotoma central y esta es debida al compromiso macular. La causa más común es el edema macular, pero pues también puede ser porque hay una oclusión de una rama macular, como hablábamos previamente en la clasificación, y en los signos agudos vamos a tener las mismas características de las que hablábamos en la oclusión de vena central, en donde va a haber múltiples hemorragias en llama que siguen la arcada vascular que está ocluida con tortuosidad específicamente de la zona venosa donde se presentó la oclusión. En las formas crónicas, lo que vamos a ver es un adelgazamiento, en algunos casos también se pueden ver microaneurismas y alteraciones maculares crónicas como alteración del EPR. Se ha descrito también fibrosis subretiniana, membranas epirretinianas y neovascularización que puede ir desde la papila o sobre las arcadas vasculares en donde se ha presentado la oclusión. Es importante tener en cuenta que cuando vemos esta neovascularización en el polo posterior, también debemos observar muy claramente el segmento anterior, ya que pues, podría estar además comprometido y presentar neovascularización. Buenos días. En cuanto al edema macular, se ha planteado una hipótesis en cuanto a su desarrollo, que es causado generalmente por el flujo de líquido que va desde los vasos del tejido retiniano, seguido pues por la ley de Starling, que como podemos recordar es la extravasación del líquido. Se da una ruptura de la barrera hematorretiniana. Creo que alguien tiene abierto el micrófono. Entonces se da por la ruptura de la barrera hematorretiniana, que pues es el resultado del daño de las uniones estrechas entre las células endoteliales capilares. Y la adhesión vitreoretiniana también va a contribuir a que aumente esta permeabilidad vascular. Han descrito algunos estudios en donde esta oclusión vascular va a inducir la expresión de factor de crecimiento endotelial y además de interleuquina 6. Estos factores van a además ayudar a que se degrade más la barrera hematorretiniana y teniendo pues mayor permeabilidad de los vasos, contribuyendo a que se presente específicamente el edema macular vasogénico como el que vemos en esta fotografía. Esa reducción del flujo también que se da por la oclusión altera otros factores que dentro de los que están descritos la endotelina 1 y algunas citoquinas inflamatorias que aumentan la permeabilidad endotelial y conducen a aún más edema y en algunos casos también la presencia de exudados. Esta es una de las variantes de la oclusión de la vena central de la retina que, como hablábamos, compromete tanto vena temporal como vena nasal y se conoce como la oclusión hemicentral de la retina, y el paciente dentro de los síntomas que va a tener es la pérdida súbita con un defecto campimétrico muy específico dependiendo de si está ocluida la rama superior o la rama inferior. Vemos las mismas características que veíamos en los casos de la oclusión de vena central, solamente que va a estar en dos cuadrantes. Perdón que se me está aquí devolviendo. Otra alteración que no es lo más frecuente, pero es importante tener en cuenta, es que cuando veamos una oclusión de vena central de la retina y adicionalmente veamos una tortuosidad marcada de los vasos conjuntivales y epiesclerales, hay que pensar en una fístula carótido cavernosa, que
frecuentemente se puede ver con asociación de una oclusión de vena central de la retina. En cuanto a las ayudas diagnósticas, tenemos la angiografía fluoresceínica, que es el gold standard para seguimiento y para definir tratamiento en estos casos. Nos ayuda a diferenciar entre las oclusiones venosas isquémicas de las no isquémicas. Además, nos ayuda a determinar la extensión de la isquemia para poder clasificarla y si hay presencia o no de edema macular. Muchas veces también es solicitada para el diagnóstico de casos en los que no se tenga muy clara el diagnóstico y pues no sea tan florido el fondo de ojo como los que veíamos previamente. Puede también tener un valor pronóstico en los casos que los pacientes tengan una muy mala agudeza visual y veamos que el área macular está comprometida y presenta un área de isquemia muy severa, pues podemos hablarle al paciente también que la probabilidad de tener una buena visión a largo plazo es muy baja. No se debe realizar en la fase aguda, o sea, inmediatamente el paciente presenta el cuadro clínico, ya que las múltiples hemorragias que veíamos nos van a presentar efectos en pantalla que vamos a ver más adelante y pues no nos van a permitir evaluar bien las áreas de no perfusión, es decir, se recomienda realizarla entre los 2 a 6 meses después de haberse presentado la fase aguda. Y por otro lado, el OCT macular, que nos permite evaluar tanto cuantitativamente como cualitativamente si existe edema macular y su respuesta al tratamiento. Aquí vemos en estas imágenes una oclusión de vena central no isquémica, que también se conoce como edematosa, en donde vamos a ver una marcada tortuosidad venosa. También en algunos casos tempranos se pueden ver cambios telangiectásicos vasculares. Se puede ver bloqueo tanto de la coroides como de algunas zonas vasculares retinianas que se dan por las múltiples hemorragias que se presentan. También en algunos casos se puede ver tinción o hiperfluorescencia del nervio óptico, que esto pues, es característico de las zonas no isquémicas. Y a veces se pueden observar en el área macular zonas de fuga que nos hablan de la presencia de edema macular. En el paciente de la derecha, en donde vemos la flecha amarilla, hay una zona de no perfusión, sin embargo, pues por la presencia de hemorragia no es tan fácil verla y pues esto pues no, como es un área muy pequeñita, pues no nos lo clasifica como una isquémica, sino como una no isquémica. Estas generalmente tienen un mejor pronóstico, están en cuanto a su presentación corresponden al 75% de los casos y es importante tener en cuenta que estas se deben seguir muy de cerca, ya que una tercera parte de estas va a evolucionar a una no isquémica, a una isquémica, perdón. En los casos de la oclusión isquémica, corresponde afortunadamente al 25% de los casos, tiene un peor pronóstico y generalmente va a desarrollar neovasos hasta en un 35% de los casos. Además de observar las zonas de no perfusión que generalmente se van a presentar más periféricas, aquí podemos ver que hay múltiples zonas donde no vemos que la fluoresceína esté pasando. Vamos a tener complicaciones importantes como el glaucoma neovascular, neovasos en el segmento anterior y recordar que para poderla clasificar como una isquémica es cuando hablamos de zonas de no perfusión de más de 10 diámetros de disco. Aquí en cuanto a las oclusiones de rama, la angiografía es supremamente útil para determinar la extensión de la oclusión y la presencia de edema macular. Aunque las zonas de no perfusión a menudo pues, se van a oscurecer y van a tener algunas presencia de algunas hemorragias que nos van a generar el efecto en pantalla, las isquémicas van a tener, al igual que el caso de la oclusión de la vena central, mayor riesgo a presentar neovascularización. Está escrito que esto puede ser hasta en un 36% de los casos, al igual que la oclusión de vena central, y se clasifica como isquémica cuando presenta más de 5 diámetros de disco. Dentro de las características que vamos a ver es el retraso del llenado venoso, hipofluorescencia por efecto en pantalla en los casos de las hemorragias, hipofluorescencia por las zonas de no perfusión e hiperfluorescencia difusa en las fases tardías en los casos que son no isquémicas y edematosas
Y también podemos ver en algunos casos, en pacientes jóvenes, presencia de permeabilidad y tinción en los vasos venosos, que pues es flebitis y es mucho más inflamatorio, digamos. En los casos que no se pueda hacer definitivamente angiografía, nos podemos apoyar en el OCTA, aunque pues este nos permite ver algunas características, pero pues no está muy clara su interpretación, entonces pues no es tan útil en algunos casos. Aquí vemos una de las formas no isquémicas, como vemos, tiene presencia de múltiples manchas blanco-algodonosas y la tortuosidad vascular marcada. En el OCT, como hablábamos previamente, es importante para caracterizar el edema macular y nos aporta tanto cuantitativamente, dándonos una medida específica del espesor retiniano, como cualitativamente las características del edema. ¿Cuáles van a ser los cambios que podemos encontrar? Engrosamiento retiniano con o sin espacios quísticos, como vemos en la imagen de la izquierda, aumento de la reflectividad con efecto de pantalla en algunos casos que presenten hemorragias intrarretinianas, alteraciones de la depresión foveal, presencia de líquido subretiniano y presencia de membranas epirretinianas y agujeros maculares también que pueden estar asociados o aparecer después en el tiempo en esta alteración. Aquí en la fotografía podemos ver un paciente antes de tratamiento y después de tratamiento, para lo cual también es supremamente útil el OCT. En los casos de las oclusiones de rama, en donde presentamos frecuentemente el edema macular, también podemos ver y tener en cuenta la tercera banda hiperreflectiva, que es la unión entre los segmentos internos y externos, que se conoce como la zona elipsoide, y como hemos hablado previamente en otras exposiciones, la zona elipsoide nos va a hablar de pronóstico, si no está presente o si esta hiperreflectividad se pierde en algún punto, nos va a hablar de un muy mal pronóstico visual. Aquí este es un resumen de en qué casos se deben pedir los exámenes y como podemos ver es supremamente importante la angiografía y en los casos en los que no podamos evaluar bien el edema macular debemos realizar OCT. Estos son algunos de los exámenes que debemos pedirle al paciente al momento del diagnóstico. Van a depender de si los pacientes tienen o no tienen antecedentes o factores de riesgo. En los casos de todos los pacientes, tengan o no tengan factores de riesgo, vamos a pedir los que están subrayados en rojo en la parte superior, y en los casos en los que los pacientes no tengan ningún factor de riesgo o sean pacientes menores de 50 años, debemos adicionarle el estudio que nos puede ayudar a evaluar los cuadros de discrasias sanguíneas y de algunos cuadros inflamatorios que nos pueden llevar a este tipo de cuadros. En cuanto a las complicaciones, pueden formarse vasos de derivación optociliares, que son vasos como en forma de sacacorchos y generalmente son un signo de canales colaterales que se acaban de formar, que intentan conectar la circulación retiniana con la circulación coroidea para tratar de suplir esa oclusión que se presentó. También podemos ver en algunos casos neovascularización en el disco o en las arcadas, dependiendo de qué tipo de oclusión estemos presentando. Y también se pueden presentar vasos optociliares con asociación con glaucoma específicamente, entonces es muy importante tener una evaluación y pues quedarnos un rato mirando la papila, viendo sus características. En el segmento anterior, lo que ya hemos hablado y digamos el mayor temor al que le tenemos, que es el glaucoma neovascular, en donde vamos a tener características como neovascularización del iris, que es importante saber que esta inicia en el reborde pupilar y ahí es donde debemos evaluarlo. Y la neovascularización también en el ángulo, que no la vamos a ver si no hacemos gonioscopía. La gonioscopía se debe hacer sin dilatación y lo que vamos a ver es que hay unos vasos finos que se ramifican y se unen al espolón escleral. Generalmente se desarrolla de un 6 a un 12% y no siempre va a tener neovascularización del iris, entonces es importante buscarla si no la estamos viendo cuando presentemos este tipo de cuadros. Y pues generalmente cuando ya hay presencia de glaucoma neovascular vamos a tener una alteración de la presión intraocular.
Ya en el fondo de ojo vamos a tener también la neovascularización que puede ser prerretiniana, después de una oclusión de rama, generalmente es donde más se presenta, y lo que vamos a ver en la angiografía es unas zonas donde vamos a ver múltiples vasos que están saliendo de una de las ramas que se había ocluido previamente y al lado vamos a ver las zonas de no perfusión, que es lo que está intentando suplir esa zona de neovascularización. La colateralización de vena a vena, que es una forma también de compensar esta oclusión, es una alteración que se forma de vénula a vénula buscando compensar ese cuadrante que ha perdido la vascularización y pues está obstruido y pues que generalmente estamos viendo en las angiografías completamente hipofluorescente. Generalmente se forman como una forma tortuosa, como vemos aquí, es un vasito que está tratando de conectar dos vénulas y está tratando de compensar ese espacio. La causa más común, como hemos hablado ya, de disminución de la visión es el edema macular y es el que más debemos buscar en el cuadro agudo y que se puede tratar también inmediatamente. Otra de las alteraciones que podemos ver es una hemorragia vítrea, que generalmente ocurre en un 3.9% de los casos de las oclusiones de rama, que pues es secundario a que la falta de perfusión retiniana va a llevar a la formación de neovasos, dado por el aumento de los niveles del factor de crecimiento endotelial, y estos vasos pues van a tener una tendencia mayor al sangrado. También se ha descrito los desprendimientos de retina serosos, que ocurren hasta en un 20% de los casos de las oclusiones de rama, y en el caso de la formación también de membranas fibroproliferativas, van a generar tracción y en algunos casos ruptura, que se ha descrito hasta en un 3% de los casos, y asociado vamos a tener un desprendimiento de retina regmatógena. Ya entrando un poco en el tratamiento, entonces es importante tener en cuenta que el objetivo es actuar sobre las complicaciones que son la causa de la disminución y lo que va a amenazar la pérdida parcial o total de la visión. Es importante identificarlas y actuar sobre los diferentes factores, tanto sistémicos como oftalmológicos, que vamos a ir encontrando y que sean modificables. Aquí podemos ver un resumen de cómo debemos actuar dependiendo de la clasificación que le demos a esta oclusión. Entonces es importante saber que no existe evidencia en cuanto a un tratamiento precoz que modifique el pronóstico visual. Dependiendo de las características de la oclusión, vamos a tener peor o mejor pronóstico en cuanto a recuperación de agudeza visual. En los casos isquémicos, vamos a requerir controles mensuales de manera que se vigile la presencia de neovascularización tanto iridiana como del ángulo, y esto puede ser suficiente inicialmente cada mes y luego cada 2 o 3 meses dependiendo de las características del paciente. Aquí es un poco debatido que sugieren realizar panfotocoagulación láser cuando ya tengamos signos de neovascularización del segmento anterior. Sin embargo, en algunos estudios se han sugerido también realizar panfotocoagulación profiláctica cuando no se tenga la posibilidad de realizar controles seguidos del paciente, que es como nos ocurre aquí en nuestro medio, en donde no tenemos la plena certeza de que vamos a poder ver el paciente al mes exacto del instaurado del cuadro clínico, y que generalmente cuando ya el 90% de los casos se les ha realizado panfotocoagulación láser y ya tenían neovascularización del segmento anterior, pues vamos a tener un buen resultado y disminuye esta neovascularización al primero o al segundo mes de haber realizado la fotocoagulación. Cuando vemos persistencia de los vasos, porque la neovascularización es muy severa, es importante tener en cuenta que debemos seguir haciendo panfotocoagulación, de manera que busquemos que esa neovascularización se vaya pues lo más dentro de lo más posible. La presencia de neovascularización, tanto papilar como retiniana en el segmento posterior, sin que haya neovascularización del segmento anterior, también requiere panfotocoagulación para impedir que ésta progrese y pues llegue
hasta el segmento anterior. También en algunos estudios sugieren la realización de inyecciones intravítreas con triamcinolona, sin embargo, pues esto no es con el propósito de disminuir la neovascularización, sino la aparición o el empeoramiento del edema macular. En los casos no isquémicos, lo que vamos a hacer es tener controles durante los primeros 3 años, que es el tiempo en el que se va a demorar en realizarse la conversión de no isquémica a isquémica y estar evaluando constantemente también la presencia de neovascularización del segmento anterior. Sabemos también que estas formas generalmente tienen un pronóstico relativamente bueno y que en el 50% de los casos la agudeza visual se logra restaurar hacia casi normal. En el seguimiento es importante tener en cuenta qué agudeza visual tenía el paciente. Si el paciente tenía una agudeza visual de 20/40 o mejor, el control debe ser cada 1 o cada 2 meses durante los primeros 6 meses y ya luego se puede realizar un control anual y generalmente el proceso va a ser estable. En el caso de pacientes que tengan muy mala agudeza visual, es decir, una agudeza visual menor a 20/200, el control debe ser mensual por los primeros 6 meses. Luego, cada 2 meses durante los siguientes 6 meses, vigilando la aparición de la neovascularización que generalmente pues, se va a presentar. Y en los casos que están en la mitad, entre agudezas visuales de 20/50 a 20/200, se debe hacer inicialmente un seguimiento mensual por los primeros 6 meses y si esta visión empeora y está por debajo de 20/200, continuar con seguimiento mensual evaluando la aparición de neovascularización. El tratamiento del glaucoma neovascular, como ya había mencionado previamente, es la panfotocoagulación retiniana, que nos ayuda a disminuir esa neovascularización del segmento anterior. Si hablamos de un ojo que está completamente en amaurosis, pues es mantenerlo sin dolor, que esto pues nos ayuda en los esteroides y la atropina, y en los casos que el paciente presente visión, controlar la presión intraocular con antiglaucomatosos y en algunos casos pues ayudarnos también de procedimientos cicloablativos. También se ha descrito la aplicación de Avastin intravitreal de bevacizumab, que nos ayuda a disminuir esa neovascularización y acompañado de panfotocoagulación láser. En los casos del edema macular, se habla de tratamiento con esteroides. Como había mencionado, uno de ellos es la triamcinolona, que nos ayuda a conseguir una mejoría transitoria, tanto anatómica como funcional, del edema macular. Y en algunos estudios, pues lo que se ha descrito es que es un poco esclavizante porque toca estarle aplicando muy seguido inyecciones y que aún pues no está descrito del todo cuál es la dosis óptima. Hay estudios que describen que puede ser de 1 miligramo teniendo mayor seguridad o de 4 miligramos, que es la que más se utiliza. Y en los casos que podemos tener acceso al implante de dexametasona como el Osurdex, que ya ha sido evaluado en varios estudios prospectivos en donde se han utilizado 2 dosis, que son la de 350 microgramos y 700 microgramos. En los 2 casos se ha visto que ha sido muy bien tolerado, que tiene una mayor mejoría y significativa en cuanto a la agudeza visual y en cuanto también a la parte estructural evaluada en el OCT. Generalmente tiene una durabilidad de 90 días y en cuanto a los resultados, pues va a lograr una buena perfusión y mejoramiento del edema macular. Otro de los tratamientos que realmente ha sido el cambio que ha dado hacia las oclusiones vasculares ha sido la aparición de los antiangiogénicos, que son fármacos que ayudan también en la disminución del edema macular y la disminución de hemorragias intrarretinianas, contribuyendo a la mejoría de la visión. Hay varias publicaciones que se han descrito. Inicialmente el más estudiado, que es el bevacizumab, en los momentos iniciales de las oclusiones de vena central no isquémicas, que han mostrado revertir completamente el edema macular. Sin embargo, cuando se utiliza en forma de rescate y ya se ha utilizado previamente esteroide como la triamcinolona, no ha mostrado tan buena eficacia. Entonces esto pues ya lo voy a hablar un poco más adelante, pero cómo debe ser el orden en el que uno debe pensar para iniciar con qué tratamiento. Hay otros estudios como el estudio Cruz, en donde se evaluó la eficacia del ranibizumab, también demostró que era supremamente útil en el tratamiento
del edema macular. Y en los casos de la aflibercept se han realizado también dos estudios, que es el Copérnicus y el Galileo, que han mostrado también ser muy útiles. Por lo tanto, no hay diferencias entre uno y el otro y son igualmente efectivos en cuanto al tratamiento del edema macular. Hay una nueva molécula que es el brolucizumab, que nos ha mostrado también tener muy buenos resultados. Actualmente hay un estudio que es el RAVEN, que empezó en junio del 2019 y tiene esperado terminar en el 2023, en noviembre, pero actualmente ya los resultados que han tenido, que es lo que han venido presentando recientemente, han sido muy buenos resultados también en cuanto a la disminución del edema macular secundario de las oclusiones. Aquí vemos un resumen de cómo se debe tratar el paciente dependiendo de si es paciente fáquico o es paciente pseudofáquico, si ha tenido cirugías previas de retina, si vemos que además de esto ha tenido eventos cardiovasculares. Entonces, dependiendo de esto, vamos a definir si requieren o no requieren tratamiento. En casos en que la respuesta no fuese efectiva inicialmente, pues se debe, en la mayoría de los casos, iniciar con antiangiogénico y se pueden intercalar con esteroide dependiendo pues del esteroide al que tengamos acceso. Si ya, digamos, no se logra un buen control del edema macular, se puede pensar en hacerlo combinado, es decir, aplicar en una semana el antiangiogénico y la siguiente semana el esteroide, y ya dejándolo como última opción la terapia con fotocoagulación en rejilla, aunque pues esto claramente no está recomendado, pero es como una alternativa que dan ya cuando definitivamente se ha intentado todos los tratamientos previos y no se ha logrado ninguna respuesta. En los casos de las oclusiones de rama, ocurre muy similar a las oclusiones de vena central de la retina y buscan específicamente el control de la neovascularización. Entonces, al igual que en la oclusión de vena central, en los casos isquémicos, pues vamos a tener periodos seguidos en los que no veamos la neovascularización del segmento anterior, y si tenemos neovascularización del segmento anterior, pensamos en realizar panfotocoagulación. Esta sí es sectorial, que sea guiada por angiografía en las zonas de no perfusión, y en las zonas no isquémicas, controles periódicos, viendo si también tiene la conversión hacia una forma isquémica. Los parámetros que se recomiendan de láser para utilizar son parámetros en donde se tenga una duración de 0.1 a 0.2 segundos, un tamaño de spot que va desde 200 a 500 micras y una potencia, dependiendo del láser que tengamos, que logre una quemadura blanca media sin que genere tampoco tanto daño y tanta distorsión de la retina, buscando tratar específicamente las zonas de no perfusión. La anticoagulación, como hablábamos que esto también tiene una parte de hiperviscosidad, el empleo de anticoagulantes se ha debatido en algunos estudios y se ha planteado la posibilidad también de aplicar RTPA por vía sistémica, por vía intravítrea o a través de cateterización de la arteria. Lo que han mostrado los estudios es que este ha sido efectivo si el paciente tiene un cuadro reciente y logra además una disolución de los trombos y prevenir trombos a largo plazo. Pero en los casos crónicos esto pues no ha sido muy efectivo y por lo tanto aún no ha tenido suficiente eficacia, por lo que no se considera como un tratamiento que se deba hacer siempre y se debe evaluar cada uno de los pacientes. El tratamiento quirúrgico que se ha intentado plantear, uno es la neurotomía óptica radial, que se basa en el concepto de un síndrome compartimental neurovascular, que es lo que plantean que ocurre en las oclusiones de vena central, y busca descomprimir el área escleral, que aquí, como vemos, se hace una incisión radial única en el lado nasal de la papila. La papila ha sido evaluada previamente con angiografía, evaluando que no haya grandes vasos pasando a través de este lugar. Los estudios mostraron que tenían una mejoría de la agudeza visual después de realizar este procedimiento, pero luego se debatió que podía tratarse de una mejoría del edema macular, que es el que realmente causa
la discapacidad visual y no realmente la descompresión que están realizando aquí a través de este procedimiento. Hay un estudio que reportó una reperfusión mecánica del vaso ocluido hasta en 77% de los casos, de los cuales el 46% reperfundió a las 2 semanas y el 31% a las 4 semanas. Aquí vemos la cicatriz de uno de los pacientes a los que se le realizó. Y en cuanto a las oclusiones de rama, se ha planteado realizar una vainotomía del cruce arteriovenoso bajo el mismo principio de la neurotomía, buscando tratar de reperfundir esa zona que estaba ocluida por la arteria. Entonces lo que se hace es intentar separar la adventicia de estos dos vasos, buscando pues reperfundir. Existen muchísimos estudios y reportes de caso que se han realizado en varios lugares del mundo, mostrando lo mismo, que ha sido que logran una buena reperfusión, la visión dependiendo de dónde sea la oclusión ha mejorado o no. Sin embargo, ya a largo plazo lo que se ha visto es que, o se cree pues que la agudeza visual mejora es más por la mejoría del edema macular, que estamos mejorando la oxigenación del área macular y no tanto por realmente el efecto mecánico que este genera. También se ha pensado en la parte de el pelamiento de la membrana limitante interna, si definitivamente hay que entrarle a un paciente con hemorragia vítrea, en donde pues vamos a mejorar la oxigenación del área macular, quitando la membrana limitante interna y mejorando la perfusión y disminuyendo en muchos casos el edema macular quístico. Hay un estudio que se realizó de manera experimental en ratas en el 2002 que hablaba también el uso de eritropoyetina, que se ha estudiado mucho más en los casos de neurología y lesiones cerebrales. Sin embargo, pues ha mostrado tener buenos efectos en cuanto a disminuir la apoptosis celular y por ende aumentar nuevamente la función visual. Pero pues esto es algo que se quedó, no encontré estudios actuales relacionados con las oclusiones, pero se ha planteado como una posibilidad en donde se hace una inyección intravítrea de eritropoyetina entre 2 a 20 nanogramos y vemos en la fotografía de abajo un paciente que presentaba una oclusión y tenía pues una alteración de las capas, y luego de la aplicación de la eritropoyetina tenía pues una restauración de todas las capas y una mejoría y nueva funcionalidad que pues se evaluó con electroretinograma, teniendo buen resultado visual. En cuanto al pronóstico, la oclusión de rama en términos generales tiene un buen pronóstico. El 50 al 60% de los pacientes presentan o mantienen una agudeza visual de 20/40 o mejor, incluso sin haber realizado ningún tratamiento. El pronóstico visual depende del sitio y de la extensión de la oclusión, la presencia de isquemia retiniana, el desarrollo o no de circulación colateral hacia las áreas afectadas. Varios estudios han sugerido que agudezas visuales de 20/200 o peores pues van a ser un factor de predicción de una mala recuperación de la agudeza visual, y el edema macular crónico que se presenta secundario y la hemorragia vítrea secundaria neovascularización son razones comunes para tener una mala agudeza visual después a largo plazo. Y en los casos de las oclusiones de vena central se vuelven isquémicos, como hablábamos en una tercera parte de los casos. Y en los casos no isquémicos, pues vamos a tener aproximadamente el 50% que van a tener una buena visión. La principal causa es el edema macular de mala visión a largo plazo. Y hasta cierto punto el pronóstico va a estar relacionado con las alteraciones visuales, como ya había dicho previamente. Una agudeza visual de 20/60 o mejor va a tener una buena visión, y unos casos de 20/200 o peor va a tener una muy mala visión. En los casos isquémicos, definitivamente el pronóstico es muy malo. La rubiosis se va a presentar hasta en un 50% de los casos y generalmente se presenta entre los 2 y 4 meses posteriores a la instauración del cuadro clínico, que es el que llamamos el glaucoma de los 100 días. Y las neovascularizaciones retinianas se presentan hasta en 5% de los ojos. Entonces, conclusiones e ideas para llevar a la casa.
El paciente con una oclusión de vena retiniana se debe aclarar su perfil cardiovascular y cerebrovascular para definir si hay enfermedades que se deban tratar previamente y minimizar los riesgos a nuevos eventos de oclusiones, ya sea en otros órganos o en el otro ojo. Además del glaucoma, también se debe diagnosticar las alteraciones en el área papilar para prevenir que ocurran las oclusiones de vena central. Y en los casos de los pacientes que tengan cuadros no isquémicos, ya sabemos que debemos mantener un seguimiento muy cercano, ya que pueden convertirse y pasar a hacer oclusiones isquémicas que pueden tener muchas complicaciones y un pronóstico muy malo. Además de los hallazgos del fondo de ojo, la agudeza visual, la reacción de la pupila, estos son cosas que debemos tener en cuenta al realizar un buen examen oftalmológico y describir muy bien cuáles son las características en el fondo de ojo. Cuanto peor sea la agudeza visual inicial, pues peor va a ser el pronóstico. Para su diagnóstico y para su tratamiento, el apoyo principal es la angiografía fluoresceínica, que es el gold estándar para esto. Y la pérdida visual a largo plazo y que el paciente refiera y que veamos clínicamente que no es muy claro por qué el paciente no ve tan bien, hay que sospechar el edema macular, la falta de perfusión macular y la neovascularización retiniana, que la vamos a poder evaluar bien en una angiografía. Y eso era lo que traía para hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana, muy completa la presentación. Cualquiera que haya recibido un paciente con rubeosis iridis post-oclusión venosa sabe el encarte tan grande en que está metido. Son córneas opacas, iris rubeótico que no dilata, a veces ifema, con mucha frecuencia catarata. Y entonces los manuales le dicen, y entonces hágale una panfoto. Y eso pues nunca es posible. Póngale antiangiogénicos. Y tiene 60 de presión. Usted tiene que darle una paracentesis, sangra la cámara anterior. Aún las inyecciones intravítreas son un encarte. Muchos de estos casos pues terminan en ciclocrío con ojos tísicos, ojos ciegos, dolorosos, ojos enucleados, eviscerados. Entonces yo sí creo que pues es muy importante no dejar llegar el paciente a eso. Yo no he hecho una revisión juiciosa estadística, pero mi impresión de la clínica es que ese 50% de la literatura que no les va mal, tanto en las de rama como en las centrales, puede estar un poco sesgado por el hecho de que se mete en el mismo saco una gran cantidad de patología que tiene una forma de presentación común. Entonces es muy distinta la evolución de un deportista con poligloburia que hace ejercicio y se deshidrata a la evolución de una señora sin ningún factor de riesgo que hace una infección viral y hace una flebitis retinal, ¿sí? O a otra señora joven que tiene un problema de agregación plaquetaria o homocistinuria. Son enfermedades realmente muy distintas que tienen manifestación con el mismo cuadro clínico. Muy distinto al viejo de 70 años. Ayer me decía un representante hablando de lentes intraoculares, me decía a mí, es que figúrese, doctor, que en Estados Unidos uno ve unos viejitos de 70 años manejando carro. Entonces, unos ancianos de 70 años con varios factores de riesgo, ¿no?
Ya el cigarrillo es muy poco común, pero antes sí lo había, o por lo menos hay historia. Hipertensión, diabetes, sedentarismo y muy frecuente en el caso de mujeres, obesidad, no tanto en el de hombres. El ama de casa, pues la señora que se sienta, tiende a ser un poco más sedentaria, pero también hay hombres obesos y sedentarios. Entonces usted tiene 5 factores allí que se juntan para la oclusión venosa. Eso agregado a edad de arteriosclerosis, pues hace que el riesgo sea mayor de hacer complicaciones. Entonces, los pacientes se deben individualizar. Uno no debe simplemente pensar oclusión venosa y la estadística, lo que está publicado en los estudios dice esto. Piense qué está pasando con ese paciente. Y de acuerdo a la mejor aproximación que usted pueda hacer, entonces métalo en un cuadro que va más allá de simplemente decir oclusión de vena central o oclusión de rama. Ahora, sí tenemos hoy en día en común que casi todos los casos, excepto los casos muy benignos, que se presentan con muy buena visión y que no tienen ningún factor de riesgo y que van a evolucionar muy bien sin tratamiento, sí tenemos en la mayoría de los casos pues una primera línea de tratamiento que son los antiangiogénicos y es lo que estamos haciendo pues casi de rutina. Casi simultáneo con la angiografía que le ayuda a uno a evaluar la severidad del caso, el grado de áreas de no perfusión, el compromiso macular. Entonces va el antiangiogénico, que es una medida que de entrada le previene muchas de las complicaciones. El edema, la isquemia, y le permite observar, dar un tiempo, hacer un diagnóstico más preciso, recibir los exámenes de laboratorio y el chequeo médico general y comenzar a orientar al paciente más específicamente a lo que tiene. Pero lo que yo puedo contar es que yo diría que con una frecuencia mayor del 50%, las oclusiones de rama venosa terminan recibiendo una panfoto sectorial pues a la zona isquémica y que eso previene neovascularización y hemorragias vítreas, que es como terminan muchos de estos pacientes. Y que en el caso de oclusiones venosas también termina uno haciendo panfotos selectivas, dirigidas por la angiografía. Muchos pacientes tienen de ecuador hacia afuera extensa isquemia, entonces uno no tiene que hacer una panfoto tan agresiva del polo posterior. O tienen oclusión de vena, pero tienen hemirretina superior con mucho más isquemia que la inferior. O sea, es asimétrica. Entonces, dirigido por la angiografía, yo diría que con una frecuencia mayor de 50, uno termina haciendo panfoto. Y son muchos los pacientes que yo he podido seguir y que evolucionan bien, que no hacen todas las complicaciones y que terminan con unas visiones razonables. Claro, uno podría decir, bueno, de esos es posible que haya algunos que se hubieran mejorado solos sin tratamiento. Pero lo que les digo, cuando uno ve un caso complicado y el nivel de encarte que es, yo diría que es preferible aquí sí pecar un poquito por exceso. Si uno, no digo que salga a hacerle láser a todo el mundo, sino que si usted ve definitivamente que hay no perfusión, no se ponga a contar que si hay tantas zonas, que si cubre tantas áreas, que si el manual dice esto, hágale y le hace un láser que puede ser gradual y se va a evitar muchos líos. Entonces, en resumen, en mi criterio, individualicen el paciente, hagan el tratamiento específico, háganlo temprano cuando está indicado y verán que es una enfermedad que no es tan frustrante. Hay una variante que es la
oclusión secundaria a flebitis, que la vemos sobre todo en jóvenes, y que el diagnóstico se hace por angiografía, y esa responde muy bien al solo esteroide intravítreo. Y les va sumamente bien. Y no hay que hacer nada más, no hay que hacer láser, no hay que hacer antiangiogénico, no hay que hacer ninguna otra cosa. Si hay más comentarios o preguntas, bienvenidos. Buenos días, doctor. Sí, Luis. Buenos días. Buenos días. Sí, básicamente, pues yo estoy muy de acuerdo con eso. Es una patología que se ve muy frecuentemente y lo que hay que evitar definitivamente son las complicaciones. Ya lo decía Silvana en su exposición, por cierto, muy buena, muy completa, en el sentido de que hay que seguirlo. No soltar a esos pacientes, porque en cualquier momento en esos 3 meses, esos 100 días, digamos así, podría ser una complicación tipo isquemia. Importante resaltar que hoy tenemos los antiangiogénicos, ya ese concepto de que hagamos panfoto inicial, pues está un poco en stand-by por la benevolencia de los antiangiogénicos que nos dan esa posibilidad. Importante también, aunque la angiografía es el gol estándar, pues ya también sabemos que tenemos al OCT que nos da la posibilidad de ver la estructura misma de la retina y ver posibles complicaciones a nivel del centro retinal en la mácula. De ahí también que nos daría la posibilidad de pensar en antiangiogénicos. Importante la parte clínica con el defecto pupilar aferente, la edad del paciente es importante, 50 años en adelante, 50 años hacia atrás. Mirar procesos tipo coagulación, es importante descartar eso. La parte de buscar otras alternativas en cuanto a especialidades que nos ayuden y nosotros les ayudamos, medicina interna, etcétera, etcétera. Son cosas importantes. Una cosa que nombraba y que me viene a la cabeza es la parte de el OCT estructural en cuanto a que estos procesos isquémicos vamos a ver mayor compromiso en las capas internas a partir hacia el interno de la nuclear interna. Entonces, siempre vamos a ver una hiperreflectividad en esas zonas cuando hay procesos isquémicos. Eso es lo que quería decirles. Muchas gracias y aprendí también hoy mucho, repasé mucho. Muchas gracias. ¿Alguna otra observación? Pues yo quería decir que lo que me motivó, digamos, a esto es que, pues como yo creo que obviamente es una patología que vemos muy frecuente, pero que ahorita ha sido mucho más frecuente porque las personas mayores están mucho más quietas porque no los dejan salir. Entonces, primero llegaron muchas oclusiones que han sido ya antiguas y que ya llegan con procesos de neovascularización y ya es mucho más difícil tratarlas y que, digamos, haciendo la presentación también me llamaba la atención eso, que en todas las guías decían era haga para fotocoagulación ya cuando tenga neovascularización, pero pues realmente ahí es más como un proceso como paliativo de impedir que siga pasando la neovascularización, pero pues no estamos haciendo nada antes sino sentarnos a esperar, pues me causaba como un poco también como de controversia en mi cabeza y decía, no, pues realmente no estoy muy de acuerdo con lo que están diciendo. Ahí eso, digamos, como comentario que pues me llamó la atención de lo que leí. Silvana, Sí. tiene que escribir un papel que diga los bloqueos y la oclusión venosa y le envía copia al alcalde. Bueno. Doctor, sí, yo me acuerdo, perdón, doctor, hasta hace algún tiempo esa es la alternativa, como esperar. Espere la angiografía, esperemos y vemos la evolución. No, yo creo que tenemos ya los estudios y las referencias de los autores nos demuestran que no hay que esperar, hay que estar expectante, eso sí, pero no esperar a que pase todo, porque cuando ya pase todo no hay nada que hacer. Otra cosa importante es en la práctica diaria que uno dice, bueno, este paciente, sobre todo con obstrucción de rama, no me ve bien, pero evolucionó bien, le hice todo. Entonces, ojo, porque ahí siempre en esos procesos isquémicos, después vienen las atrofias de la retina. Se recuperó bien, anatómicamente macro, pero micro en la estructura de la retina, en el OCT vemos atrofias, que es lo que casi siempre pasa en estos pacientes. Entonces, terminan a veces con procesos de agudeza visual mal,
pero es por eso, entonces tener siempre presente en la evolución el seguimiento con el OCT para ver atrofias retinales. Bueno, muchas gracias. Vamos a Bueno. dar por terminado allí. Muchas gracias, Gracias. Silvana. Muy buena revisión. Gracias.